Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que abrimos hoy. Háblanos, Dios, bendícenos por favor a cada uno de nosotros. Danos lo que necesitamos: aliento, fortaleza, consejo, dirección, exhortación, disciplina, lo que tengas para nosotros, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos estudiándolo este mes en el contexto de esta idea, la revolución de una nueva vida. Y quedaba muy bien este tema porque justamente apareció en estos días la historia de Esteban, un mártir, el primer mártir de la fe, y la idea de que la iglesia de Cristo es testigo del evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy culminamos con este tema, la revolución de la nueva vida, con el sermón: seamos cristianos verdaderos y no aceptemos imitaciones. Está basado en Hechos 8, 1 al 25. Les digo lo siguiente para introducirme. Hace algunos años un pariente mío que alguna vez asistió regularmente a la iglesia, pero cuyo compromiso con el evangelio era bastante superficial, en alguna ocasión en una fiesta de la familia, otro familiar por ahí le preguntó, señalando hacia donde yo estaba, le dijo: ¿tú también eres cristiano como Gil? Gil, me dicen en mi familia. Y él trastabilló un poco y después respondió: pues más o menos. No sé exactamente lo que quiso decir con más o menos, pero me ayudó a entender que existen distintos niveles de nuestra relación y compromiso con Dios y su evangelio. Y de eso nos habla este pasaje, de diferentes personas y su diferente compromiso con el evangelio y con Dios mismo. Es el capítulo 8 del libro de los Hechos. Es el inicio de una transformación de la iglesia. El Señor Jesucristo había profetizado y había ordenado: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta el último, en Samaria hasta el último de la tierra. Jerusalén y toda Judea, no había mayor problema en el pasar de Jerusalén a toda Judea. El único asunto era geográfico. Jerusalén, Judea, más amplio el círculo, pero judíos todos judíos de raza y todos judíos de religión. El problema fue cuando había que cruzar a Samaria, porque ya en Samaria ya no era asunto solo geográfico. De hecho, había pueblos de Samaria más cercanos que algunos pueblos de Judea a Jerusalén. Pero el problema aquí no era solo geográfico, sino religioso y racial. De hecho, se odiaban samaritanos y judíos. Y luego hasta lo último de la tierra, pues ahí sí el problema es racial, idiomático, porque entre Samaria y Jerusalén y Judea no era problema el idioma, pero solo la raza y la religión. Pero ya todo el mundo, religión, raza, idioma, y vehículo, y metro, y avión, y etcétera, etcétera, para llegar hasta lo último de la tierra. Pero aquí en el capítulo 8 vemos a la iglesia, ahora sí, dando este salto, este triple salto mortal de toda Judea a Samaria. Hay que decirlo de una vez, fue Dios el que hizo eso. No hay evidencias de que los apóstoles o los líderes religiosos de aquella época hayan dicho: oigan, acuérdense lo que dijo el Señor. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, toda Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. No hemos ido a Samaria, hay que ir a Samaria. No fue así. No fue una intención de la iglesia. La verdad es que fue Dios el que hizo las cosas. Eso pasa todo el tiempo, ¿eh? Eso pasa todo el tiempo. Cuando alguien nos pregunta, porque somos una iglesia que hemos crecido, ¿no? Algunos de ustedes están aquí desde hace mucho tiempo, desde que yo soy pastor acá en esta iglesia, o desde antes que yo fuera pastor, y saben que éramos bastante menos, pues éramos como unos 350, algo así. Se llenaba el templo allá en Plutarco, pues esos son los que caben en el templo, pero ahora somos muchísimos más. Y cuando nos preguntan algunos pastores o algo así, en el Congreso Crece, en otro lugar, me dicen: no, pastor, ¿y qué han hecho para crecer? Yo les respondo con la seguridad, la solvencia y la convicción que da la ignorancia. No tengo la menor idea. Nomás hemos hecho lo que Dios nos dice que hagamos y punto. O sea, como el burro que tocó la flauta, yo resoplé y sonó. Porque la verdad es que es Dios el que hace eso, no hacemos nada. Como dice el hermano, el autor del libro Una iglesia con propósito, el hermano Rick Warren, él dice: los surfistas no hacen las olas, nomás se suben a ellas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios hace las olas. Ustedes y yo nomás nos subimos a la bendición de Dios, pero Él hace las bendiciones. Pero aquí eso se prueba perfectamente. No fueron ellos los que intencionalmente, es más, tuvo Dios que permitir una persecución para que lo hicieran, porque estaban todos encerrados en Jerusalén. A lo que más llegaban era a toda Judea, pero no avanzaban de ahí.
y tuvo Dios que permitir, no digo que la mandó, pero tuvo Dios que permitir una persecución, y esa persecución los extendió, y al extenderse, al explotar y salir por todas partes, empezaron a compartir el evangelio por todas partes, y bueno, pues algunos pasaron por Samaria y predicaron en Samaria. Ahora hay algo muy interesante que hay que decirlo de una vez. Uno pensaría que los primeros en dar este salto fueron los líderes, los más espirituales, los líderes fundamentales, los apóstoles. No fueron ellos. Es curioso, pero no fueron ellos. De hecho, el texto que leeremos, el versículo 1, porque leeremos paso a paso, dice: y Saulo consentía en su muerte. Todavía es idea del pasaje anterior cuando mataron a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos no fueron esparcidos, ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Y uno diría, ¿por qué se quedaron ahí? Hay varias posibilidades. Una de ellas es, no tenían temor de la muerte, o sí tenían temor, pero me refiero, no estaban dispuestos a huir, estaban dispuestos a morir y permanecieron donde ellos estaban. Esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Los que fueron esparcidos eran cristianos que habían venido de todo el imperio. Los que se convirtieron, esos como 3,000 que se convirtieron en el primer sermón de Pedro en Jerusalén, venían a las fiestas religiosas. Eran judíos de raza, pero habían crecido en diferentes puntos del imperio romano. Se les llama judíos helenistas, y no tiene nada que ver con Helena, la de la esquina, sino con el hecho de que los romanos conquistaron Grecia y conquistaron muchas partes del mundo militarmente, políticamente, pero Grecia conquistó Roma y el imperio romano culturalmente. Así es que el imperio greco-romano se le llama, era helénico, tenía cultura griega. De hecho, era el idioma más hablado, el griego, más que el latín, que era el idioma de Roma. El griego era el más hablado. Y estos judíos, hijos de judíos que habían crecido en otro lugar, iban a la sinagoga, pero allá en Roma, o allá en Cirene, o allá en no sé qué, habían venido a las fiestas, se convirtieron y experimentaron una gran bendición, y ahí permanecieron en Jerusalén. Fueron más perseguidos que los mismos apóstoles, porque ni hablaban hebreo siquiera. No se vestían exactamente como los hebreos. Habían sido culturizados en otros países, y por eso los legalistas, los tradicionalistas, los ultraderechistas de los judíos los persiguieron a ellos más que a los que eran nativos ahí de Jerusalén. Otra cosa fue linda, esto es bueno, tenían una mentalidad más abierta. No tenían tanto problema con pensar que los gentiles se pudieran convertir. Ellos se habían convertido viniendo de no sé dónde a Jerusalén. Algunos no habían venido en años, algunos nunca habían venido, y encuentran el evangelio de Jesucristo y regresan, y a cualquier ser humano que se encontraran le evangelizaban. Y usted pensará, bueno, los apóstoles no hacían eso. No, le quiero decir que no. Usted dice, no, pastor, no. Se lo pruebo en capítulo 10 del libro de los Hechos, lo leeremos más adelante. Un centurión romano, Dios toca su corazón, el Espíritu Santo comienza a hablarle, y ese centurión romano quiere saber más del evangelio, quiere saber del evangelio, no más, quiere saber del evangelio. Y manda una comitiva de mensajeros con Pedro para que venga a hablarle a su casa. Pedro, allá el patrón va a juntar un montón de gente allí en su casa para que tú vayas y prediques van a abrir una zarza allá en su casa. Quiere que abran un centro de estudios comunitarios, o como quiera llamarle, un grupo de estudio bíblico, y quiere que vayas. ¿Y qué dijo Pedro? Voy de inmediato, vámonos, vengan, síganme. Los que saben de lo que estoy hablando, así le hizo Pedro. No quería ir. ¿Cómo voy a ir a la casa de un gentil? Tuvo Dios que darle un sueño. Vio un lienzo con animales, reptiles y de toda clase de animales inmundos, considerados por los judíos, y Dios le decía, mata y come. Y él dijo, nunca he comido cosa inmunda. Dios le dijo, no llames inmundo lo que tu padre ha limpiado. Y Pedro, cuando está en la casa de Cornelio, le confiesa a Cornelio, ustedes saben lo difícil que es para un judío venir a la casa de un gentil, pero Dios me trajo acá. Así es que no fueron los judíos recalcitrantes, los que estaban ahí, los que dieron el primer salto, fueron los judíos helénicos, porque tenían una mentalidad abierta, vivían con gentiles, trabajaban con gentiles. En Judea, los judíos jamás hacían negocio con un gentil, no le compraban una sola oveja a un gentil, no señor, no hacían negocios con gentiles. Ellos opinaban que los gentiles habían sido creados por Dios como combustible para el infierno. Pero los helénicos venían de los pueblos gentiles, y con una mentalidad abierta, cuando son esparcidos por causa de la persecución, por donde quiera que van predicando el evangelio. Por eso fueron más perseguidos ellos, por eso la violencia contra ellos fue más severa, y por eso fueron los que huyeron. Muy bien, este es el contexto de la historia. Este es el contexto del capítulo 8 del libro de los Hechos. Vayamos a este pasaje y encontraremos aquí algunas enseñanzas muy importantes para nosotros con respecto a cómo
se acerca una persona a Dios y al Evangelio? ¿En qué nivel de compromiso nos podemos acercar a Dios y a su Evangelio? Primeramente están los piadosos. Leamos ahora sí la palabra. Les leo versículos 1 al 3 de Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte, se refiere a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Se nos queda eso en la mente, ¿no? Se imagina al apóstol, al gran apóstol Pablo, al que escribió a los Gálatas: he vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese Pablo que dijo que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Ese Pablo arrastrando cristianos. Sí leyó, ¿verdad? Sacando de la casa a cristianos, arrastrándolos. Este es Pablo. Así es que lo que le pasó a Esteban no fue aislado. Era común hacer eso. Esto era normal. Ahora bien, la sepultura de un ser humano era algo muy importante en aquella época, igual que en la nuestra, pero parece que en aquella época mucho más. Y cuando una persona había sido condenada a muerte, no debía tener un sepelio digno. No, señor, a la fosa común, que se lo coman los perros. Y Esteban era un condenado a muerte. Y dice que un grupo de piadosos, no dice que eran cristianos, no dice que eran discípulos, tal vez incluso eran parientes de Esteban, judíos, buenas gentes, honorables, respetables, gente de bien, de esa gente que uno dice es un alma de Dios. Se dieron la tarea de sepultar a Esteban. No fueron los cristianos, fueron un grupo de la ciudad. Se arriesgaron porque Esteban había sido un condenado a muerte. Estaban llevando a cabo un acto heroico. Se parece a lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo cuando pidieron a Pilatos el cuerpo de Jesús para sepultarlo también, porque también Jesús había sido condenado a muerte y no debía haber sido sepultado de esa manera. Pero ellos se arriesgaron y le dieron una sepultura digna al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son estos? Son unos piadosos. Son gente buena, judíos, sinceros, que no estaban a favor de que hayan sido asesinado un joven por haber sido cristiano. A lo mejor hasta se impresionaron de la fe que tenía, pero hay que decirlo, no eran cristianos. En el mundo hay mucha gente bien educada que trata de seguir su religión con mucha sinceridad, pero eso no significa que sean cristianos. El día de hoy, igual que en la época de Esteban, hay gente que está impresionada positivamente con el comportamiento de los cristianos, que incluso manifiesta cierta admiración y profundo respeto por los cristianos. Pero entre esa actitud y la conversión al cristianismo establecido por el Señor hay una gran diferencia. La iglesia del Señor se extiende por todo el mundo, pero no todo el mundo recibe el evangelio de verdad. Tenemos que decirlo, los piadosos también están perdidos si no entregan su vida a Jesucristo. Porque la salvación no es un asunto de educación, ni de ética, ni de herencia familiar. La salvación es entregarse por completo a Jesús, el Cristo de Dios. Por eso dijo el Señor alguna vez, lean conmigo por favor Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y cuando usted y yo pensamos en los fariseos, siempre pensamos en gente muy mala, con colmillos, cuernos y cola, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo, no eran así. En todo Israel no había gente más santa, más honrada y más intachable que los fariseos. Eran gente honorable, seguían la Biblia, iban a la sinagoga cada vez que había que ir, no iban a antros, no decían palabrotas, no mataban, no robaban, diezmaban. ¿Qué deja usted que las de ovejas diezmaban y del trigo? Diezmaban hasta de las hierbitas, así la hierba santa que salía en su casa. Le salió una hierba buena por ahí, le salió ruda para los riñones. Pues cortaban las hojitas y las contaban y sacaban el diezmo y lo llevaban al templo. Eran súper achirrecontra, ultra requeteque estrictos en su comportamiento. Y Jesús dice, si vuestra justicia no fuere superior a la de ellos. Y uno dice, no, Señor, pues tan chinos, si eran re buenas gentes, ¿cómo superior? ¿Sabe cómo es superior? Si lo hacemos con sinceridad, si lo hacemos por amor a Dios y no por religiosidad, ni porque queremos ganarnos la salvación con nuestras obras. Si lo hacemos por amor a Dios, porque en gratitud, porque nos salvó a pesar de ser pecadores. Eso es una ética superior a cualquier tipo de ética. Pero hay que decirlo. La única justicia que nos salva es la fe en el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Porque usted y yo de repente conocemos gente buena. Hay gente buena, nomás le falta convertirse. Pues le falta bastante.
Le falta bastante, porque le puede faltar lo que sea, pero si ya se convirtió, ya la hizo. Pero si todo lo demás lo tiene, pero le falta eso, está perdido. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, pensamos chueco de repente en la mente. No, es que fulano es bien buena gente, pastor. Es más, hay gente inconversa que es más buena que algunos cristianos que conocemos. Digo, no se ofenda, pero hay gente que lo dice. No, es que fulano, don Chon o doña Getrudis o no sé qué, es re buena gente. Es más bueno que algunos cristianos que conozco. Y volteamos a ver hacia alguien, no agraviando, ¿verdad? Pero ser buena gente, tener educación, tener modales, no necesariamente es ser cristiano. Es que cuidado, estaban los piadosos entonces. Otros, los convencidos. Aquí tengo que hacer lectura de un texto muy extenso. Es el pasaje que sigue. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia de aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe como su discípulo, ¿no? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, hermano, que lo hagamos siervo de inmediato a este amigo. Mínimo diácono, maestro del camino de Maús o alguna cosa, ¿no? Este debe dirigir una zarza. Ya tiene poder, ya le creen. Ya tiene influencia sobre la gente, ya es líder. Ya nomás una sancochada de cristianismo y lo ponemos a trabajar. ¡Qué tipazo! Ya le hicimos. Es más, que abra una iglesia, que siembre una iglesia. Le sigo leyendo para ver si cambiamos de opinión. Nomás que lo encuentre. Atónito fue la última palabra y yo estoy atónito aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En la torre. De este versículo y de este personaje surge una palabra que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra simonía. ¿Y qué es simonía? Vender bienes religiosos, espirituales. En la Edad Media Martín Lutero criticaba eso, cuando en la Reforma, cuando había una buena iglesia donde había muchos ingresos, se vendían esas plazas buenas. Cuando había postulantes al mejor postor, ya sean subastas, a ver quién ofrece más por esa plaza. Eso es simonía. Ir ante una reliquia de no sé quién, el colmillo de Esteban, porque hay por ahí un colmillo, o un copete de Pedro, no sé qué, o un cacho de la cruz de Cristo, que hay tantos cachos de la cruz de Cristo en el mundo que si los juntamos hacemos el arca de Noé. Y se va uno de rodillas hasta allá y da un dinero y recibe beneficios para que nuestros familiares salgan del purgatorio. Eso es simonía. Vender bienes espirituales, religiosos, que por supuesto que no están en venta, que por supuesto que es mentira, que por supuesto que no se puede. Eso es simonía. Y este tipo, de su nombre viene esta práctica terrible. Quería comprar este asunto de poder transmitir el don del Espíritu Santo. Luego dice el pasaje, otra vez en cuanto lo encuentre. 20. Entonces Pedro le dijo a Simón, ¿cómo de cuánto estamos hablando, Simón? No dijo eso, por supuesto que no. Que me perdone Pedro, cuando me vea me va a regañar si se entera, que no le diga a nadie aquí. No, él le dijo con autoridad bárbara: tu dinero perezca contigo, porque
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Sí, ya sé, usted, si voy a hablar de Simón, a usted le importa un comino, Simón. Ya sé, en su mente está. A mí me explica, pastor, eso de que imponer las manos y recibir el Espíritu Santo. A ver, que me lo explique un bautista, porque los pentecostales me lo explican de inmediato. Yo sé que usted está pensando, ¿qué pasaje? A ver cómo sale el pastor de esto. Por eso, pensando bien, lo voy a explicar otro día. Por supuesto que no, estoy bromeando, por supuesto que no. Y no es gran cosa, y no me creo la gran cosa si se lo explico. De hecho, creo que el problema para no entender en ocasión la Biblia es doble. ¿Sabe cuál es el problema? Porque de repente confundimos los asuntos de la Biblia. Número uno, porque no entendemos el contexto histórico del pasaje. Les cuento, mi maestro Guy Williamson, un americano chaparrito, color así rosita, como piel de ratón recién nacido, que cuando se emocionaba se ponía como rojo Ferrari. Un día nos enseñó acerca de la contextualización en la interpretación de la Biblia. Y entonces nunca aprendió inglés, español, siempre hablaba mucho. Entonces, si usted quiere interpretar el Nuevo Testamento, tiene que ir atrás. Y saltaba. ¿Sí me entendieron lo que quiso decirme? Porque hablé en su idioma. Si usted quiere interpretar el Nuevo Testamento, tiene que ir atrás. O sea, me refiero a la cultura. Porque usted y yo queremos interpretar el Nuevo Testamento. Ya estoy hablando como Guy Williamson. Usted y yo queremos interpretar el Nuevo Testamento con la cultura chilanga. Pues no se puede. Con el conocimiento de nuestra cultura no se puede. Tenemos que ir atrás, como decía Guy Williamson. Pero esa vez Guy Williamson estaba emocionado. Yo lo amaba. Era mi maestro favorito. Lo amaba. Me enseñó muchas cosas, me hacía llorar, en cada clase yo lloraba. Y esa vez dijo: si usted quiere interpretar la Biblia, tiene que ir atrás. Y en mi salón de clases había así como ahí, de madera, así tipo escuela viejita de antes, ¿se acuerdan ustedes? Que había una especie de, tarima. Y entonces él dice: y tiene que ir atrás, y tiene que ir atrás, y que se cae. No nos reímos porque lo amábamos tanto, lo admiramos tanto, que no nos reímos de veras, estábamos impresionados. Y luego desde el suelo dijo: y entonces puede interpretar la Biblia. Ahí lloré yo más que cualquier otro momento, porque entendí eso. Usted tiene que ir, no puede interpretarlo en el contexto de ahorita, no, tenemos que ir atrás. Y la segunda razón porque que de repente se nos hace difícil interpretar la Biblia es por tanta idea que pulula ahí en el mundo evangélico, ideas preconcebidas, cosas que ya tenemos, cosas que ya nos ha dicho alguien. Discúlpenme, si no están en la Biblia no son ciertas. Pero como nos la dijo mi papá, o nos la dijo mi pastor que tanto amo, o me la dijo mi tío obispo de no sé dónde, sí, pero ¿qué dice la Biblia? Con todo respeto para mi papá y para el obispo y para no sé quién, ¿qué dice este libro? Más adelante explicaré eso, así es que no se preocupe, no me voy a saltar esa parte. Lo voy a explicar en el siguiente punto, pero sí voy a explicar eso de la imposición de manos y que reciben el Espíritu Santo, sí lo voy a explicar. No voy a salir corriendo de aquí. Tengo ganas, pero no voy a salir corriendo de aquí sin explicar eso. Los magos como Simón no eran extraños en aquellos días. De hecho, sobreabundaban, pululaban por los pueblos. Aquel hombre tenía un poder, autoridad sobre la gente a través del engaño. Y esto no ha dejado de suceder el día de hoy. El día de hoy también la gente tiene sus Simones, sus gurús, sus brujos, sus consejeros espirituales. Porque horóscopo, tarot, la bruja de cada programa de Televisa. Cada programa tiene una bruja, ¿no es cierto? Una que lee el horóscopo y no sé qué. Todo el mundo, muchas personas tienen eso, consejeros espirituales. Y en un sentido intelectualista, hay quienes tienen sus motivadores profesionales, que hacen las veces de un mago que les alienta y les da dirección para el futuro. Incluso hay personas, no digo que la psicología es brujería, no me la entienda, pero hay personas que van al psicólogo como ir con el brujo. Van a que les digan cosas, a que les animen con cosas. Hay quien hasta dice: en cuanto lo veo yo me sano, pastor. Yo nomás lo veo y ya me sané. Pues pura sugestión, veo que le dé una foto, ya con eso tiene, ¿para qué va a pagar cada vez? La fuerza de esta clase de charlatanes está en el temor generalizado de los seres humanos con respecto al futuro y el deseo de resolver problemas rápido y sin esfuerzo.
Porque es más sencillo hacerte una limpia que disciplinarte todos los días para ser mejor persona. Requiere menos esfuerzo realizar algún ritual humanista como gritar "yo puedo" y declararte triunfador o sano o poderoso, que reconocer tus vicios, traumas, trampas, desatenciones, inconsistencias, irresponsabilidad, pedir perdón a tu esposa o el esposo, los hijos, los padres. Eso cuesta más. Vino conmigo una persona y me contó su historia terrible: violencia física con la esposa, engaños, borracheras, insultos, aspereza. Pues estaban a punto de firmar. Ya habían firmado, de hecho, algunos documentos. Ya nomás faltaba firmar otros para finalizar esas cosas. ¿Y qué hago, pastor? Pues conviértase, para principio de cuentas. Entréguele su vida a Cristo de verdad, pídale perdón al Señor. Sométase a un curso de discipulado, venga a la clase, entrístese a una zarza, venga a la reunión de varones, que ya va a ser pronto una reunión, venga a la reunión de matrimonios, vaya a su casa, póngase de rodillas y pídale a su esposa perdón, porque eso que me cuenta, estar de rodillas es lo mínimo que puede hacer. Y no se le ocurra decirle, pues es que tú, porque me obligaste. No, acepte toda la culpa. Y no diga, si acaso te ofendí. No, diga, porque te ofendí. Me dice una prima que no sé dónde hay un pastor que ora por uno y se cae uno. No, pues está más fácil eso, pues vaya que lo tumben, pues. Hay gente que quiere una solución rápida. Pero ¿qué cree? No es solución, no soluciona nada. Por eso hay gente que busca eso, busca su brujo, su gurú, porque quiere algo así rápido. Mira, con estos ajos aquí en la bolsa, con esta piedrita de cuarzo en esta otra lado, con esa pirámide de Keops en tu oficina, con este Buda gordo, nomás 2 sobas y unas ovejitas y unas monedas. No, hombre, te haces rico de inmediato. O mande su semilla, mande su ofrenda, los usureros de la televisión. Remedios rápidos. Cuando el remedio del Señor es arrepiéntete. Inicia una nueva vida de disciplina, de leer la palabra, de orar al Señor, de consagrarte, de arrepentirte. Y hay gente que eso no, pues está muy largo, pastor. Prefiero algo así más, ¿no hay algo más veloz? Y por eso hay gente que busca eso, su brujo, su gurú. Ahora bien, Lucas nos dice que Simón creyó y se bautizó. Sin embargo, más adelante lo vemos manifestando su interés materialista y perverso. ¿Qué pasó realmente en su vida? Podemos decir que era un verdadero cristiano, pero muy mal informado, sin discipulado. Debió venir a la clase con la hermana Yani de membresía, luego venir y ver. Había que echárselo a alguien, no sé, almazano, alguien así que lo metiera en cintura, ¿no? Con ese aspecto. Mal informado, sin discipulado, de tal modo que requirió de un tropezón para reconocerlo, levantarse y caminar derecho. Pero podemos decir que también se trata de un convencido y no de un convertido. Estaba seguro que Felipe predicaba algo que era verdad, pues lo sustentaba con señales extraordinarias. Simón el mago vio personas sanarse, vio endemoniados ser liberados, él no los pudo liberar antes, vio milagros claros, reales. Él había hecho engaños, pero aquí veía cosas reales, liberación y sanidades. Y tenía la convicción de que eso era verdad. Tenía un cierto interés, pero no se convirtió. Y yo digo que no se convirtió porque, mire, cuando le dice Pedro de una manera bien fuerte, le dice, arrepiéntete, estás en una cárcel de hiel y amargura. ¿Se acuerdan que le dice eso? ¿Qué dijo Simón? Si lo leemos otra vez, mire lo que dijo. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No hay arrepentimiento. No dijo, díganle a Dios que me perdone. Díganle a Dios que reconozco que la estoy regando, que absurdo, que tonto soy, porque estoy pidiendo eso. Miserable de mí. No pidió eso. Digo, díganle a Dios que no me dé nada de eso, por favor. ¿En qué está pensando? En poder. En poderes. Quería tener el poder de los Jedi, atraer las cosas o algo así. Yo siempre he querido ese poder también. Sobre todo cuando estoy viendo la tele y otro tiene el control. No estaba pensando en él mismo. No pidió perdón, pidió que por favor no le pasara lo que ellos decían. Era un convencido y no un convertido. Estaba seguro de que Felipe tenía un poder, algo, y lo quería también.
En el mundo de hoy también hay muchas personas que reconocen la verdad del Evangelio. Es decir, saben que es verdad el Evangelio de Cristo, pero no están dispuestos a vivirlo con todo su ser. En mi vida de pastor, he conocido diferentes personas que en su primer contacto con el Evangelio manifiestan un gran interés. Algunos hasta dicen que quieren ser misioneros, misioneras, pastores o no sé qué. Pero percibo que su interés es que les gusta este asunto. Ven a otros jóvenes predicando o personas hablando. Es que suave eso, tener cierta autoridad, tener valor para decir cosas y defender la fe con pasión. Les emociona eso. Pero no han entendido de dónde viene eso. No han entendido que esa persona no es que sea muy capaz, no, es que se convirtió de verdad y alguien entró en su vida y le mueve. Un ejemplo en la Biblia de un caso así es un rey. Un rey al que el apóstol Pablo predica el Evangelio y este rey no puede contradecir a Pablo. Nomás no puede contradecirlo. Pablo lo apabulla con sus argumentos y le demuestra que lo que le dice es la verdad. Y miren la reacción de este rey. Lo leen conmigo, por favor. Hechos 26, 28, ¿cómo dice? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. ¿No es una de las cosas más tristes y trágicas de la vida? Por poco me persuades de ser cristiano. O sea, si el maratonista 42 kilómetros en el kilómetro 10 desiste, pues pobre, se cansó, le salieron callos, algo. Pero si ya entró al estadio, ya corrió 42 kilómetros, y además le faltan 400 metros de la vuelta al estadio, y luego va 100, 200, 300, y ya está en el último tramo, y ahí se cansa, dice: Señor, me cansé. ¡No! Empújelo a alguien, por amor de Dios. Una patada que le siga. Por poco y me persuades. De repente hay personas que me dicen: pastor, no, es que mi esposo ya nomás le falta convertirse. Pues le falta bastante. Si le falta dinero, si le falta materia gris, si le falta carro, si le falta ropa, ¿qué le hace? A ver cómo le hacemos. Pero si le falta convertirse, no, pues le falta lo más importante. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? No es lo mismo convencidos que convertidos. Simón representa a esos que están convencidos de que algo está bien en el cristianismo. Hay muchos, de hecho, que quieren ser líderes sin pagar el precio de la entrega a una misión. Por eso Pablo dijo: si alguno anhela obispado es liderazgo, jefatura. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser líder, ser jefe, buena obra desea, dice Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no contencioso, no deseoso de ganancias deshonestas. ¿Se acuerdan de eso? Un montón de cosas. Cuidado, hay gente convencida en este mundo de que el Evangelio del Señor es verdad, pero la conversión es otra cosa. Se trata de una entrega total del espíritu, alma y cuerpo. Así que hay piadosos, hay convencidos y hay religiosos. Estos son los otros que aparecen aquí en el pasaje. Voy a volver a leer el pasaje, ese que me quería saltar y se lo explicaba otro día, pero ustedes insisten que se los explique. Voy a regresar. ¿No lo dejamos para la otra semana? Estoy bromeando. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan allá, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Sascatelas! Y usted dice: pastor, este texto es pentecostés. No, es bíblico, es la Biblia. Insisto, es cuestión del contexto histórico y es cuestión de las ideas que hay en nuestra mente. Por eso vamos a quitar ideas de nuestra mente y vamos a la Biblia, porque la Biblia dice en sí misma, dice: a la palabra y al testimonio. Lo que es más de esto, de mal procede. Que hable la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? Que hable la Biblia, no nadie más, la Biblia. Así que voy a poner sobre la mesa algunas cosas importantes. Hay un principio de hermenéutica, un principio de interpretación bíblica que dice que la Biblia se interpreta a la luz de las verdades fundamentales, claramente enseñadas en la Biblia. Esas verdades que no hay manera de discutirlas. Por ejemplo, usted y yo no sé mucho de los ángeles. ¿Quién manda? Arcángeles, ángeles, querubines, serafines. No sé mucho, nomás mi esposa a veces me dice mi querubín, pero eso no tiene que ver con la Biblia. Pero hay gente que hace todo un análisis de los ángeles y pone toda su, ¿cómo se llama? Su organigrama de los ángeles.
La Biblia no dice mucho sobre eso. Si alguien tiene ideas diferentes, pues no hay problema. Sobre la segunda venida de Cristo, viene antes de la tribulación, después de la tribulación. Yo ni siquiera creo que eso de la tribulación sea algo que sea en el futuro. Creo que es algo que pasó en el año 70 después de Cristo, pero no me apedreé todavía, no se meta en líos todavía. Pero hay cosas que no son, es decir, por esas doctrinas no nos salvamos o nos perdemos. Pero hay algunas cosas que Dios dice muy claramente. Por ejemplo, la Biblia sí dice cuántos dioses hay, ¿verdad? ¿O no dice? ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso está clarísimo. La Biblia sí dice claramente cómo es la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Está facilísimo. Es un texto bastante claro, no hace falta una clase de griego y todo un discurso teológico para entender eso, que la salvación es por gracia, no es por obras, es porque Dios nos la da y nos la adjudicamos cuando creemos y se acabó. Bueno, este principio de hermenéutica dice que toda idea bíblica debe pasar por la prueba de esas verdades fundamentales. Les digo cómo funciona fácilmente. Si vamos a construir un edificio y compramos, 1,000,000 de tabiques para construir el edificio, y los tabiques miden 5 por 7 por 15. Y ahí estamos construyendo el edificio, pero de repente nos topamos con un tabique que mide no 15, ¿por qué dije 15 por 7? 5 por 7 por 15, no, este mide 8 por 12 por 22. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que cortar todos los demás tabiques para que midan lo mismo, ¿verdad? No, ¿verdad? A este es al que le debemos de mochar. ¿Están de acuerdo conmigo? No debemos cambiar todos los otros, debemos cambiar este, que es el único que es discordante. Así pasa con esto. Si tenemos una doctrina, si tenemos ideas fundamentales claras expresadas en la Biblia, cualquier idea que surja y no combina con esas, esta es la que hay que mocharle. ¿Estoy hablando claro? Muy bien, vayamos entonces a 3 verdades fundamentales que tienen que ver con este asunto de este pasaje. Número 1. No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu del Señor. Esa idea de algunos grupos de que primero te conviertes y después recibes al Espíritu Santo no es una idea bíblica. No se puede ser cristiano sin tener el Espíritu del Señor. Lo dice la Biblia, no yo. Mire cómo dice Romanos 8:9. Lo leen conmigo, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo va a ser que está convertido y no tiene el Espíritu de Cristo? No es de él, dice el pasaje. Está difícil de entenderlo. Está muy complicado, a lo mejor el griego, o a lo mejor... No, está clarísimo. La versión internacional dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Punto. Entonces, no se puede ser cristiano sin tener el Espíritu de Cristo, primeramente. Segundo, la conversión es una experiencia en la que el Espíritu Santo interviene directamente. Así que la presencia del Espíritu Santo en el creyente se inicia con la conversión. ¿Cómo va alguien a convertirse sin la obra, sin la influencia del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y lo convence de juicio y de justicia. Eso dice la Biblia. Es el Espíritu Santo el que toca nuestro corazón y nos dice, cree en Cristo, y nos llama a creer en Cristo. Entonces, ¿cómo alguien se va a convertir sin la obra del Espíritu Santo en su vida? Sin recibir al Espíritu Santo en su vida. Se los leo también en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice así la palabra de Dios en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con la presencia del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se manifestaron en tu vida. Porque el Espíritu Santo llegó a tu vida en tu conversión. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. Es decir, en la conversión está presente el Espíritu Santo. Y tercera verdad, esta tal vez es la más complicada de entender o de aceptar para algunas personas. Y yo le pido a usted apertura de su mente. No me haga caso a mí, hágale caso a la palabra, pero déjeme explicarle esto, porque esto puede ser que a algunas personas les resulte un poco difícil. Lo digo de una vez. La encarnación del Señor y la era apostólica constituyen una etapa transitoria en el plan de salvación para la humanidad.
¿Qué quiero decir? Que una cosa es cómo funcionaba la relación del Espíritu Santo y el ser humano en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el Espíritu vino sobre Saúl. Incluso Saúl profetizó y danzó. Hasta se hizo un refrán. Saúl con los profetas, decía el refrán. Pero el Espíritu Santo dejó a Saúl. Lo abandonó. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y era fuerte. Pero Sansón pecó y el Espíritu Santo lo abandonó. Pero estando ciego y en condición de hacer el trabajo de un animal de carga, le pide a Dios perdón. Y le pide a Dios una vez más una oportunidad para cumplir con su misión, que era destruir a los filisteos. Y el Espíritu viene sobre él. Y una vez más realiza una misión, aunque muere en ella. Y así mismo David dice en su salmo de contrición, de confesión, Salmo 51, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero el Espíritu Santo estaba en los hombres, se iba de los hombres, estaba en los hombres, se iba según su condición. Pero en el Nuevo Testamento, pero después de la muerte de Cristo, su resurrección, el asunto cambió. ¿A partir de cuándo? A partir del día del Pentecostés. A partir del día del Pentecostés el Espíritu Santo no estaba sobre los hombres, sino en los hombres. Pero el periodo intermedio, pues no funcionaba así. Es una etapa transitoria. Los discípulos creyeron en Cristo y el Espíritu Santo estaba en ellos, sobre ellos, pero no en ellos, dentro de ellos. Pero a partir del día del Pentecostés la cosa cambió. Y usted dice, ¿por qué cambió? Pues obvio, porque Cristo aún no muere y no derriba la pared intermedia. Aún no ha pagado por nuestros pecados. Moisés, Abraham, todos los del Antiguo Testamento fueron salvados por el que habría de venir a pagar, pero todavía no paga. Todavía no va a la cruz. Todavía no muere en la cruz. Pero una vez que muere, ¿se acuerdan qué pasó cuando expiró? ¿Se acuerdan qué dice el evangelio que pasó en el templo cuando Jesús expiró? ¿Alguien recuerda? El velo se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque es el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. No puedes entrar aquí. Al sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, lo amarraban con una soga y le ponían cascabeles en las faldas para que mientras se movía sonaban los cascabeles y sabían, está vivo. Pero si un día dejaron de sonar los cascabeles, ya dio el azotón, ya se murió. ¿Por qué se murió? Por la santidad de Dios, y él era pecador. Y entonces, ¿qué hacían? Pues lo jalaban con la cuerda. No se sabe de nadie que haya muerto así, pero así lo hacían por si acaso. Pero ahora, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, la cosa cambia. Ahora el velo fue rasgado. Ahora la pared intermedia que nos separaba de Dios fue vencida. Ahora podemos entrar con el Señor y estar en íntima comunión con Él de una manera más intensa que la que tenían los hombres del Antiguo Testamento. Y se los pruebo con la Biblia, porque estoy diciendo muchas cosas. ¿Y de dónde sale eso, pastor? Se lo leo, no lo inventé yo. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice, lean conmigo por favor: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está clarísimo? Se lo leo en versión internacional. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y en griego es más significativo que en español este cambio entre con y en. Es decir, a partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en los hombres. Por eso los discípulos sí se convirtieron, creyeron en Cristo y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu, porque es una etapa transitoria. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la vida de aquellos samaritanos entonces? Explíquenos, pastor. ¿Por qué tuvieron que venir los apóstoles a imponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo? A ver, explíquenos. Pues a ver, explíquenos. No, estoy bromeando, se los explico por supuesto. Varias cosas. Los carismáticos encuentran en este pasaje apoyo para su idea de una doble experiencia en la vida cristiana. Primero se convierte uno y después recibe el Espíritu Santo. Pero el problema es que eso no se justifica en la Biblia, como hemos visto en los textos anteriores. Otros creen que estos samaritanos en realidad vivieron el mismo proceso de los apóstoles y de los otros como 120 del día del Pentecostés, que ya habían creído en Cristo, ya eran cristianos, pero fue hasta el día del Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo. El asunto está en que estos samaritanos son de después del día del Pentecostés. Ya cambió el asunto entre el Espíritu Santo y los seres humanos.
Entonces no podemos igualarlos a los 120 y a los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo esta explicación que les quiero compartir. Los samaritanos, evangelizados por Felipe, aceptaron la palabra. Estaban de acuerdo en que Jesús era el Mesías. De hecho, fueron bautizados en el nombre de Jesús solamente, dice el texto. Y tenían mucho interés en seguir conociendo mucho más. Pero la conversión no es un asunto solo de ideas religiosas, sino de una experiencia integral de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, se habían cambiado de religión, por así decirlo, pero no habían nacido de nuevo. Ahora bien, ¿por qué Lucas dice que recibieron el Espíritu Santo cuando los apóstoles oraron por ellos imponiéndoles las manos? ¿Por qué tuvieron que venir los apóstoles? Les cuento algunas otras cosas que hacían indispensable un suceso milagroso así. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, de hecho se odiaban. Los samaritanos eran considerados por los judíos como traidores. Los samaritanos eran descendientes de un grupo de judíos que permanecieron en Judea durante varias de las deportaciones de judíos a Babilonia y a otros pueblos. ¿Se acuerdan cuando Daniel y sus amigos, Misael, Azarías y... les debo el nombre del otro, mejor Sadra Mesa ya negó sus nombres babilónicos, cuando se los llevaron? Hubo gente que se quedó en Jerusalén. Esos que quedaron en pobreza absoluta se mezclaron con los pueblos de alrededor. Le dieron sus hijas y sus hijos y se casaron y crearon una religión sincrética entre judaísmo y paganismo. Creían en el Pentateuco, pero también creían en las ideas supersticiosas de rituales religiosos idolátricos. Así es que no se llevaban bien con los discípulos, con los judíos. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, esa fue la cuestión. Ella dijo, ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, nosotros decimos que acá en este monte. ¿Se acuerdan? Eran cuestiones religiosas serias. Así que los judíos no tenían una buena idea de los samaritanos. Tal vez por eso se resistían a predicarle a los samaritanos, aun cuando Cristo había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ahí se atoraron. Sí predicaron en Jerusalén y en toda Judea, pero nomás no les daba por ir a Samaria. Fueron estos helénicos, judíos helénicos, que al ser esparcidos fueron predicando. Hay una cosa, un detalle muy interesante. El pasaje dice que cuando los discípulos regresaron de Samaria, ya lo leímos, regresaron, pasaron por otros pueblos de Samaria evangelizando. Yo me pregunto, si de ida también pasaron por ahí, ¿por qué de ida no predicaron? ¿Por qué de ida no evangelizaron? Porque de ida no tenían convicción de que debían predicar a los samaritanos todavía. Todavía tenían dudas. Fue hasta llegar a Samaria, la mera ciudad, y ver a Felipe y el trabajo que estaba haciendo, e imponer las manos, y al ver que sí recibían el Espíritu Santo, no dice que hablaban en lenguas, que quede clarísimo. Por ningún lado dice que hablaban en lenguas. Me late que no había necesidad de que hablaran en lenguas porque hablaban el mismo idioma. En Hechos 2 hubo necesidad del don de lenguas porque los que estaban ahí eran de 17 nacionalidades, partos, medos, elamitas, de Ponto, de Frigia, de Panfilia, de más allá del Cirene y no sé qué, 17 nacionalidades, no hablaban hebreo todos y por eso fue necesario el don de la comunicación. Pero en Samaria no hacía falta el don de la comunicación, todos hablaban el mismo idioma. Pero sí hubo alguna manifestación, ¿de qué tipo? No sé, tal vez mucho gozo, tal vez transformación de sus vidas que se notó de inmediato, yo no sé. Pero al imponer las manos los apóstoles sucedió eso. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de esto? Para seguirlo explicando, vamos a 1 Corintios 14, 22. Sé que esto parece más un estudio bíblico, pero es indispensable. Estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando el libro de los Hechos y yo no quiero que queden mis ovejas ninguna duda aquí al respecto. En 1 Corintios 14, 22, Pablo habla muy claramente acerca de algunos dones especiales. En la Biblia se le llama dones de señal a milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y mire lo que dice Pablo acerca de interpretación de lenguas. Leen conmigo este texto de 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Oiga, cuando Pedro fue con Cornelio, hablaron en lenguas. ¿Por qué fue necesario que hablaran en lenguas? Porque Pedro no creía que se podían convertir los gentiles. Este es el otro salto, todavía más grande que Samaria, porque fue Jerusalén, toda Judea. Ahora estamos en Samaria, capítulo 8, y en el capítulo 10, Pedro va con los gentiles.
Ya no solamente de la misma raza o media raza, sino ya va a otro lugar. Y él no está convencido de que los gentiles, sin embargo Dios lo lleva, tuvo aquel sueño y demás. Y cuando ora, cuando está predicando, dice que cayó el Espíritu sobre ellos y que hablaban en lenguas. Y Pedro y todos los legalistas que iban con él se convencieron. Si se convierten los gentiles también. Es cierto, el Espíritu Santo, Dios puede transformar a cualquier persona, no importa que no sea judía. Más adelante, capítulo 19, unos discípulos de Juan el Bautista, la misma historia, no han recibido el Espíritu Santo, solo fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y otra vez son personas que algunos dudan de que sean cristianos o no son cristianos, se les anuncia el Evangelio correctamente, se ora por ellos y otra vez el don de señal para los incrédulos. Eso pasó en Samaria. Ahora bien, otra cosa muy importante, los samaritanos, ya dijimos, no son judíos en su religión. Tienen un revoltijo bárbaro. Son como paganos revueltos con judaísmo. Y les llega el Evangelio. Y dicen los líderes de la iglesia, mandemos a las autoridades espirituales de nuestra iglesia. Es la iglesia recién nacida. Y mandan a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Son de los únicos 11 eruditos en la fe que existen en el mundo. Judas se ahorcó, ¿se acuerdan? Quedaron 11 discípulos. Pablo todavía no se convierte. Y esos 11 discípulos eran los más autorizados de enseñar. Y hay un avivamiento espiritual en una ciudad de samaritanos. ¿Sabe cuál era el riesgo? De que en ese lugar creciera una iglesia cristiana samaritana. Que creciera una secta cristiana samaritana. Con ideas cristianas, judías y paganas. Eso sucedió en varios lugares del mundo. En Etiopía sucedió eso. Con el etíope que regresó. No iba ningún apóstol allá y en Etiopía surge una iglesia cristiana bastante alejada del cristianismo verdadero. Eso había riesgo ese era un riesgo que podía suceder en Samaria. Y por eso Dios envía a los apóstoles y cuando van los apóstoles, digámoslo así, dieron la confirmación apostólica para que todo el mundo supiera, todos los legalistas que iban con ellos, sí, los samaritanos también se convierten. Y sí, hay que enseñarles el Evangelio verdadero. Y no pueden llegar a ser una secta de samaritanos cristianos. No, tienen que ser cristianos universales, cristianos igual que todos los demás. La enseñanza después de todas estas explicaciones necesarias es muy sencilla. Les concluyo diciendo lo siguiente. Hay quienes aceptan la religión cristiana sin ser cristianos verdaderos. Ser cristiano es mucho más que creer que todo lo que dice la Biblia es verdad. Ser cristiano es nacer de nuevo, es ser diferente, es ser otra persona. De hecho, eso es más que ser diferente. Ser cristiano no es convertirme en un alumno o en un miembro de una secta. No, ser cristiano es convertirme en otra persona que no era antes de eso. Los piadosos hay por donde quiera en el mundo, hay gente piadosa en el mundo, gente educada. Gente fina, gente buena, gente que se porta bien aunque no esté de acuerdo contigo, pero no necesariamente son cristianos. En el mundo hay gente convencida de que el Evangelio, de que la Biblia es la verdad, pero no está viviendo esa verdad, no son cristianos. Y en el mundo, y me parece que hay más en la iglesia que en cualquier otro lugar, hay religiosos. Personas que se han acercado porque tienen una tradición familiar, porque entienden que eso que dice la Escritura es la verdad, pero no lo han experimentado. Sería terrible que cualquiera de nosotros se quedara en ese nivel. Cuidado. Qué bueno que esos samaritanos a los que los apóstoles pusieron las manos, finalmente sí experimentaron el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora bien, si ya vimos 3 tipos de personas, los piadosos, los convencidos y los religiosos, ¿cómo debemos ser? ¿Qué sería el cristianismo verdadero? Yo les quiero decir con esta frase, la nueva raza. La nueva raza, que es fácil de identificar. ¿Se acuerdan de aquella historia que cuentan de 2 náufragos? Se salvaron solo ellos 2 de un barco y llegaron a una isla desierta. Solo ellos 2 estaban en la isla desierta. Y uno de ellos traía un tesoro en su bolsa. Y el otro día en la mañana ya no lo traía. Y le dijo al otro, oye, yo tenía un tesoro en mi bolsa, ya no lo tengo. Y dijo el otro, raza. Nomás estaban ellos 2.
Era fácil de identificar quién se lo robó, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? También es fácil identificar quiénes son los cristianos. Raza, podemos decir. El texto dice, Hechos 8:25, lo leen conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Qué curioso. Ahora sí, de regreso vienen evangelice y evangelice. De ida pasaron corriendo, ni los veas. Pasaron. Pero cuando llegan a Samaria y sucede el milagro, caray, sí se convierten. No sé cuál fue la manifestación, pero hubo alguna manifestación que se notaba que se habían convertido y se quedaron convencidos y se convierten. Claro que Dios quiere que les prediquemos a ellos también. Y de regreso, no hombre, no dejan títere con cabeza, no dejan samaritanos sin conversión. O sea, no dejan samaritanos sin el evangelio. Tal vez no se convirtieron todos, pero sí le predicaron a todos los que se toparon. Pero, ¿qué nos dice esto? Si no todos los que tienen contacto con el evangelio son verdaderos cristianos, ¿cuáles son las señales de un cristianismo verdadero? Tomemos algunas de las señales que el pasaje nos enseña y puntualicemos. Y aquí voy a terminar porque esto es como mi conclusión y las enseñanzas finales. Número 1, el cristianismo es una comunidad de gente que por donde quiera que va, comparte el evangelio. Y el evangelio que comparte es Cristo y solo Cristo. La verdadera iglesia del Señor es cristocéntrica. Lean conmigo el texto de donde surge esto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿qué? A Cristo. No les predicaba la historia de los bautistas, no les predicaba las reglas parlamentarias, no les predicaba las declaraciones ni las cancelaciones generacionales de maldiciones generacionales, no les predicaba lenguas, no les predicaba otra cosa que no fuera a Cristo. Su evangelio, el evangelio es Cristo. Esta es nuestra predicación. Si una persona se convierte, luego le enseñamos lo que quiera de la Biblia, pero nuestra predicación inmediata es Cristo. Número 2, lean conmigo, no, todavía no. El cristianismo es una comunidad que vive el gozo de la salvación y comparte gozo de vida al mundo. Ahora sí, lean conmigo, este es un texto hermoso, el más hermoso de todo el pasaje, Hechos 8:8, ¿cómo dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Llegaba el evangelio y había fiesta. Por eso me caía bien Facundo Cabral, que decía en sus conciertos, cuando el carpintero de Belén llegó a mi vida, comenzó la fiesta de mi vida, decía el tipo. Sí, llegaba el evangelio y había fiesta. ¿Qué diferencia a esos lugares o reuniones cristianas donde te ponen la película El infierno ardiente? ¿Nunca has visto la película El infierno ardiente? Felicidades si no la has visto, es espantosa. No la veas, por amor de Dios. Sale toda la gente toda nerviosa, compadre, se me hace que usted va para el infierno. Y usted también, compadre, no se haga. O la película como ladrón en la noche, te has quedado atrás. De hecho, la película se acaba con una imagen de una muchacha así experimentando las maldades del anticristo y todos los demás yéndose al cielo. Es amarillismo religioso, es alarma religiosa, ¿no? El cristianismo es alegría, llega y produce gozo a la gente. ¿Y cómo no va a producir gozo la salvación? ¿Cómo no va a producir gozo el tener un entrenador, un papá, alguien que te ayuda? Ya les he platicado de aquella mujer que me dijo, se me hace que usted es cristiano por convenenciero. Y yo le dije, sí es cierto, y usted no es cristiana por bruta. No le dije, pero lo pensé y ahorita me estoy desahogando. Sí, conviene, pues ¿cómo que no? Claro que soy, ya me veo yo, que ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Ya, pues ¿cómo no voy a escoger? Ahora sí ya sé que debo escoger en el nombre del Señor, como Abraham y sus sobrinos escogió otra cosa, sí, pero cuando se trata de vida eterna, yo escojo la vida eterna. Porque ni modo que escoger el mundo y la perdición, pues no estoy bruto, tengo cara, pero no soy tan bruto. El cristianismo es una comunidad que vive el gozo de la salvación y la comparte. 3, el cristianismo es una comunidad que llama a los hombres y mujeres a un pacto de entrega con el Dios Trino. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El cristianismo llama a los hombres, ven, sumérgete, entrégate. No solamente les dice, no, los llama, los invita. Con su vida, y si hace falta, dijo aquel, si hace falta usan palabras. Los llama con su vida, por supuesto. Número que sigue, ¿cuál es? 4, el cristianismo es una comunidad que se maneja en el ámbito de lo espiritual y no usa la fe de la gente sencilla como negocio, no señor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Me preguntan algunas personas cuando viene la cita pastoral, ¿cuánto le debemos, pastor? ¿Cómo cree? No me debe nada, a mí la iglesia me sostiene.
No me debe nada. ¿Se imaginan que tuviera mi tarifa yo? Problemas matrimoniales, tanto. Problemas con los hijos, tanto. Eso es más caro. No sé, instintos suicidas, eso ya son trabajos endemoniados, no, si salen caros. De hecho, se lo dejamos en abono si quiere. Qué absurdo. Qué tontería. Hay quien me dice, sería bueno, pastor, pro templo. No. Hay gente que incluso insiste y se ofende. Oiga, no, es que queremos darle. No me dé a mí. Si quiere, venga al culto y en el culto lo ofrenda a Dios. Es ofrenda a Dios, no es pago, no es cooperacha, no es de eso. Dios me sostiene, faltaba más. Pero hay gente que no entiende eso. ¿Qué diferencia con los usureros, mentirosos, engañadores de la televisión que piden dinero todo el santo día? El cristianismo es una comunidad que se mueve en una dimensión espiritual. Por eso cuidado. Pedro aquí le dijo que no. ¿Se acuerdan de aquel pastor? Que llegaba un tipo, había 2 hermanos allá en la iglesia, de lo peor, rufianes de primera, malvados, terribles. Todo el mundo sabía que era un testimonio espantoso. Y se murió uno de ellos y el hermano vino y le dijo, pastor, se murió mi hermano. Sí, el pastor pensó, sí, está en el infierno seguramente, pero no lo dijo, no, como yo, se lo aguantó. Y entonces dijo el otro, pastor, queremos que vaya al funeral, que haya un culto muy bonito, yo quiero que usted diga que mi hermano era un alma de Dios. Y el pastor se quedó serio y le dijo, pero no se preocupe, pastor, voy a dar una ofrenda, pero no a instalaciones. Y el pastor se dio cuenta que era de bastantes ceros. Dijo, está bien, sí, cómo no. Se guardó el cheque y el día del funeral ya había entregado el cheque al tesorero. Ya guárdelo, gástelo, es más. Y el hermano predicó y en el sermón dijo, hermano, se murió un hombre de lo peor. Malvado, pésimo marido, horrible padre, tramposo, falto de todo tipo de ética. Pero comparado con su hermano era un alma de Dios. Entonces, ay de usted si un día me pide que yo haga algo como eso, ¿verdad? No, el cristianismo se mueve en una dimensión espiritual diferente. Además, ¿qué número voy? Número 5. El cristianismo es una comunidad que desafía a los hombres y mujeres a un cambio radical. Entonces Pedro le dijo a Simón, bueno, mira Simón, necesitas una cierta enseñanza porque andas un poquito chueco. No, Señor, no le dijo así, tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás, se lo puso todavía así como que quién sabe, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya no leamos lo que sigue, pero eso le dijo. El cristianismo es una comunidad que desafía a los hombres a un cambio radical. Me refiero, nos desafía a ser diferentes con nuestra esposa, a ser diferentes con el esposo, a ser diferente con los hijos, a ser diferente con el trato del dinero, a ser diferente con el trato de la computadora, a ser diferente con el trato de las personas de sexo opuesto, a ser diferente con la comida, a ser diferente con el carro, con el perro, con lo que sea. Es un cambio radical, es un desafío a ser otros, ya lo dijimos antes. Eso es el cristianismo. Es un desafío, no es apapachador, no, es un mensaje desafiante. Número 6, el cristianismo es una comunidad que ofrece a los hombres liberación de todo tipo de esclavitud, porque no solo los exhorta, no solo los desafía, les da posibilidades de libertad. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo desafío a salir, a ser liberado. Y el Señor puede liberarnos de ataduras, de alcoholismo, de tabaquismo, de drogadicción, de cualquier cosa que nos ata y que nos quita libertad. El cristianismo nos puede liberar. Y finalmente, el cristianismo es una comunidad que anuncia la salvación a todos los pueblos sin distinción. Y ellos, habiendo testificado y hablado palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Ahora sí habían entendido, ahora sí estaba claro. De regreso, por los pueblos que nomás habían pasado rápido, se detuvieron a evangelizar, porque les quedaba claro, no hay nadie en el mundo a quien no debamos predicar el evangelio. Debemos anunciárselo a todo mundo. Hermanos míos, podemos ser piadosos
Un día se dirá de nosotros, qué buenos eran. Podemos ser convencidos de la verdad y se dirá de nosotros, ¿cómo saben? Podemos ser religiosos de la religión más cercana a la Biblia y se dirá de nosotros, una de dos, qué santurrones son, o tal vez en el mejor de los casos, los respeto, pero yo no puedo ser así. Pero Dios quiere que seamos cristianos, no piadosos, ni convencidos, ni religiosos solamente. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos y no importa lo que digan los demás. Algunos tal vez digan, mátenlos. Otros tal vez digan, están locos. O algunos tal vez digan, cuéntenme qué debo hacer. Pero no importa qué digan, importa qué dirá Dios. Y Dios dirá de los verdaderos cristianos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la palabra que me gustaría oír. Esa es la palabra que me importa recibir. Lo que digan los demás no es lo más importante, es qué dice Jesús, qué dice Él de nosotros. Hermanos míos, seamos cristianos verdaderos y no aceptemos imitaciones. He dicho. Es que sé que este texto es un texto complicado. Hay ahí esa porción de la Escritura que si no apelamos a su contexto histórico, a las condiciones de la historia de la fe de ese momento, si no apelamos a eso, si no lo estudiamos en ese contexto, si no entendemos eso, podemos caer en errores, herejías, como las que ahora pululan por todas partes en el mundo evangélico. No se puede ser cristiano sin Cristo. Y no son las lenguas señal de que recibimos el Espíritu Santo, eso es mentira. Señal de que recibimos el Espíritu Santo es que somos mejores personas. Señal de que recibimos el Espíritu Santo es que somos honestos, es que nos portamos bien con la gente. La unción de la que tanto hablan los falsos apóstoles hay por donde quiera. La unción, les encanta esa palabra, la unción. Y recibir la unción. Y le llaman unción a tirarse y a saltar y a hacer el mal de Parkinson ahí un rato. O el baile del zambito, no sé qué. O línea de conga cristiana. O hacer brujerías como poner la Biblia para que otros se caigan. O quitarse el saco, no sé qué. Y hablan de ese sí tiene unción. ¿Cuál unción? Herejías, brujería, vil, parapsicología. La unción verdadera es nuevas personas, diferentes. La unción se nota cuando estás con tu esposa y la tratas bien en lugar de con aspereza. Esa es la unción. Cuando tienes la capacidad de decirle a un mugre vaso de vino, no te necesito. Casi destrozas mi vida y mi familia, pero a partir de hoy no te necesito. Eso es unción. Decirle una porquería de este tamaño que por un lado tiene fuego y por el otro lado tiene un esclavo. Decirle, cigarro, no me haces falta. Me estás contaminando mi cuerpo y no te necesito más. Eso es unción. Eso es poder de verdad. El experimentar transformación por el Espíritu Santo en mi vida. Por eso hacía falta que yo me detuviera en este pasaje y que no me saltara ese pasaje. Ustedes no me lo hubieran perdonado. O tal vez hubieran dicho, por eso el pastor se lo saltó, porque pues ahí está un pasaje que hace ver que lo que dicen en la tele tiene razón. No tiene razón. El pasaje debe ser estudiado en su contexto y bajo las condiciones correctas. ¿De qué habla el pasaje? De un Dios que no quería que ni se iniciara una ruptura de la fe con una secta cristiana revuelta con otras ideas. Y por eso mandó a los apóstoles. No era suficiente que Felipe estuviera ahí, Felipe, un diácono, un helenista, su mismo nombre es griego. Era necesario que los apóstoles, los que habían estado a los pies de Jesús, vinieran a ratificar esa comunidad y les enseñaran la verdad y les mantuvieran en la cohesión de todo el cristianismo. Por supuesto que eso no se logró para siempre. Sí hubo ruptura y división y surgieron un montón de grupos como el día de hoy, que estamos divididos en un montón, algunos de los cuales ya ni cristianos son, enseñando un montón de cosas. Pero ustedes y yo, si de veras amamos la Biblia, si somos el pueblo de la Biblia, si de veras queremos seguir el Evangelio tal como lo dice la palabra del Señor, entonces seamos valientes, entonces seamos fieles a la palabra y seamos valientes y anunciemos la verdad. Y así como Pedro le habló a Simón y le habló con rudeza incluso, anunciándole el Evangelio verdadero y desafiándole a vivirlo de verdad. Espero yo que Simón se haya convertido en serio después. Pero así como lo hizo Pedro, así hagámoslo nosotros también, enseñando la verdad y seamos cristianos verdaderos. No nos conformemos con menos, nos conformemos con imitaciones. Ser piadoso es una imitación.
Ser convencido es una imitación de cristianismo. Ser religioso es una imitación del cristianismo. Pero Dios anhela una iglesia llena de cristianos verdaderos. Seamos esa iglesia. Y usted, amigo que nos visita, le invitamos a ser cristiano verdadero. No le estamos invitando a ser parte de una secta rara. No nos estamos invitando a ser parte de unos locos enseñando ahí lo que se les ocurre según sus emociones, según las modas que hay en el ambiente. No, le estamos invitando, amigo que nos visita, a ser cristianos que siguen este libro, la palabra de Dios. Y solamente eso. Que toda idea, toda verdad que ande por ahí, la agarramos y la estudiamos a la luz de este libro. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice, probad los espíritus. O sea, cualquier cosa que ande por ahí, la probamos a la luz de la Biblia. Y si contradice la Biblia, va para afuera. No sirve eso. Porque a la palabra y al testimonio, lo que demás es más de eso, de mal procede. Así que, hermanos míos, seamos una iglesia de cristianos verdaderos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos. Gracias, Señor, por este inicio de la vida de la iglesia cristiana en el transcurrir, cruzando puentes, dando saltos para llegar de solo judíos a los samaritanos. Gracias, Señor, porque sabemos que siguió el trayecto la iglesia y llegó hasta nosotros. Pero gracias, Señor, por este comienzo maravilloso de la obra misionera. Gracias por lo que nos enseñas a través de este pasaje. Y te pido, Dios, que a mis hermanos y a mí nos des la sabiduría, Señor, el vigor para ser cristianos verdaderos. Que no toleremos, Señor, ninguna cosa menos que eso. Usa nuestras vidas para anunciar tu evangelio a toda criatura. De cualquier grupo, de cualquier estrato social, moral, económico, idiomático, racial, cualquier persona, Señor, que necesita tu evangelio, se lo anunciamos nosotros, sabiendo que cualquier ser humano que dice sí a tu llamado puede experimentar la salvación. Y bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, por favor. Sigan orando mis hermanos y hermanas, y ahí en su corazón, tal vez usted quiere decirle al Señor, Señor, quiero ser ese cristiano verdadero que tú necesitas. Aquí está mi vida, Señor, úsame, que por donde quiera que yo vaya, sea perseguido o no perseguido, por donde quiera que yo vaya pueda compartir el mensaje verdadero. Y a usted, amigo que nos visita, a usted que está hoy aquí sin haber experimentado antes a Jesús en su vida, ¿no le gustaría entregarle su vida a Jesús? ¿No le gustaría decirle a Jesús, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, sálvame a mí también, transfórmame a mí también? Si de eso se trata, ser cristiano, de ser otro, de ser diferente, de ser transformado, pues acepto, Jesús, transfórmame, por favor, te entrego mi vida. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús eso? Hágalo, por favor, ahí hable con el Señor ahora mismo. Y si lo está haciendo, hágame un favor, levante su mano y déme permiso de orar por usted. Hay alguien que quiere aceptar a Cristo ahora mismo y lo está haciendo, levante su mano en su lugar, quiero orar por usted. Dios le bendiga, jovencita, le felicito de todo corazón. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga, señorita, también le felicito de todo corazón. Gracias a Dios por su vida. ¿Alguien más toma esta decisión? Hágamelo saber levantando su mano. Dios te bendiga también. Dios le bendiga, señorita, también. Dios le bendiga, señorita. Le felicito, Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Si alguien más quiere decirle a Jesús, aquí está mi vida, Jesús, transfórmame, lléname de ti, levante su mano ahí en su lugar, quiero orar por usted. Dios le bendiga, señora. Vamos a orar. Solamente le pido a usted que levantó su mano, que se ponga de pie ahí en su lugar solamente. Por favor, póngase de pie ahí en su sitio. Dios les bendiga a ustedes. A cualquiera que tomó esta decisión, póngase de pie en su sitio. Hermanos, siervos, diáconos, hermanas sugieres, si una persona está de pie cerca de usted, por favor puede pasar ahí, tomarle de la mano, abrazarla. Ore por él, por ella, por favor. Póngale en las manos de Dios, pídale a Dios que le bendiga. Que nadie esté solo de los que están de pie. Si es una hermana, sería bueno que una hermana vaya con ella. Si es un hermano, sería bueno que un hermano, un varón vaya con él. Y oren por esas personas y entréguenlos a Jesús. Oremos. Señor Santo, aquí están esas personas, Señor, que valientemente quieren recibirte, Señor, quieren que vengas a sus vidas y les transformes. Dios, hazlo, te lo suplicamos. Ven a su corazón, Señor, su vida. Llénales de ti, Señor, de esa verdadera unción que transforma la vida. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos uses como iglesia para conducirles, para dirigirles, para enseñarles tu palabra, Señor. Hazles libres, Dios, de toda cosa que les esclaviza. Les ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.